Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan este viernes 21 de octubre del 2016, día 2, mes 2, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Muy contento de estar aquí todos juntos, amados hermanos, siguiendo el consecutivo que estamos llevando de la ley de mediunidades en general. Y estamos en el artículo 4. Ayer abordamos la tercera cátedra sobre este artículo. Para recordar, el artículo 4 dice: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Con base a este artículo, estamos haciendo una superficial historia de la ciencia, pero lo que sí no estamos dejando de tener en cuenta, porque al final la historia de la ciencia tiene bastante información recopilada y que está subida en la herramienta del internet, que para quien esté interesado ahí va a encontrar suficiente material de estudio. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Encontrarle la lógica de esa historia, que solo la da la comprensión de el fundamento espiritual que esa historia conlleva. A eso le llamamos lógica. Y esa lógica la establece en esa comprensión la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal. Porque es a través de nuestra escuela que empezamos a entender del protagonismo que ha tenido el gobierno del espiritismo, luz y verdad, desde que se ingresa hace 58 siglos. Que conlleva a la intervención de este mundo. Los hechos de la historia
ya con más de 120 cátedras que tenemos subidas, donde tomamos como base la doctrina que nos dejó escrito el Maestro. Y a través de estas cátedras nosotros estamos actualizando esa historia y esa filosofía que quedó consignada en los libros de nuestra escuela con lo que está aconteciendo hoy en día. Porque nosotros teníamos una dificultad y esa la sufrimos en la transición, y es que el maestro, nuestro hermano y maestro Joaquín Trincao Mateo, nos dejó consignadas puntos que nos daban una sensación de seguridad, de la influencia que estaba teniendo el gobierno del espiritismo sobre este mundo. Pero con su partida física quedamos con sus escritos, y ya para el final de la transición nos sentíamos huérfanos. ¿Huérfanos de qué? De dirección. Y muchas cosas sucedieron en la transición que no la encontrábamos esa lógica. Hubimos de esperar el final de la transición, de la cual, como un destello, así como cuando aparece un cometa a la observación del ojo, a simple vista. Hicimos aquí lo que nosotros pudimos dentro de nuestro saber y entender, que no podía pasar desapercibida esa fecha universal, el final de la transición, 5 de abril de 2002, 90 años después del juicio de mayoría. Eso fue un destello, y se dio desde Cátedra Luz de Sandino. Por un desfase que ocurrió, porque sí ocurrió un desfase. Vean ustedes cómo la influencia de los prejuicios detienen el cumplimiento de un juicio y destino, que lo hace como atrancar, como que lo atranca, etcétera. Y eso está allí en las cátedras que están subidas, están registradas, ese lleno del vacío que había, esa sensación de falta de dirección, donde empezamos a exponer
de la experiencia del año 1985, donde en lo personal sufrí una pérdida en la que desencarna la hermana Marta Cecilia. Yo estaba pues recién cumplidos o en los meses siguientes a haber cumplido 23 añitos. Bueno, imagínense usted la época en que tuvo 23 añitos. Se es una persona con mucha inexperiencia. No sé si es correcta esa afirmación. Para afirmar que no estaba fogueado en lo que al final terminé experimentando con nuestra hermana Marta Cecilia. Entonces, yo llamo la atención de mis hermanos para que vayan a esas cátedras donde pueden encontrar ese testimonio de ese aspecto que decimos y que a hoy podemos con mucha solidez para decir que los prejuicios influyeron en ese desfase. Estamos desfasados 20 años. 20 años es un tiempo respetable. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer en 20 años? Bueno, ¿por qué calculo yo 20 años? Vean ustedes. Tomo como referencia la desencarnación de nuestra hermana Marta Cecilia, 7 de diciembre de 1985, y la semanita después que sobrevino después de los 3 días de su desencarnación. Nosotros luego hicimos el encuentro de afirmar que la transición terminaba, y por falta de mayor información, eso fue como una estrella fugaz, donde hubiéramos tenido el ritmo. Ese final de la transición nos debió haber agarrado posicionados. Y el posicionamiento fue el 30 de noviembre del 2010. Entonces yo voy a hacer aquí una corrección. El desfase es de 25 años. Estamos desfasados. Y eso en privado me lo confirmó nuestra hermana Marta Cecilia, cuando me dice: amado hermano, a hoy, eso fue en el 2015, hermana, debió haber sido esas fechitas, cuando hay que tener un cuadernito aparte donde tengamos fechas que son clave dentro de los privados que yo he tenido, porque marcan el sentido de los acontecimientos actuales. Eso le llamamos la lógica.
y me dice en privado, amado hermano, repito, a hoy era de que estuviéramos mucho mejor. Fueron los prejuicios quienes intervinieron para no estar mejor. Se echa para atrás y muestra una sonrisa y me dice, pero no importa, estamos aún a tiempo. Bueno, entonces estas cátedras retoman el hilo conductor y la metodología dejada por el maestro juez, en la que ante un hecho histórico le da la connotación espiritual para encontrar el sustento de por qué fue que sucedió, y del maestro aprendimos, para decir de la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal, aprendimos que la historia de este mundo la mueve el gobierno del espiritismo, luz y verdad. Pero como se trata de una regeneración, nosotros aprendimos ese concepto en nuestra escuela, el de la regeneración. Entonces, regeneración significa o viene del verbo regenerar, y regenerar significa corregir una desviación. O sea que cuando se habla de la regeneración de la humanidad de este mundo significa corregir la torcida de esta humanidad. Entonces decimos, la historia la está moviendo el gobierno del espiritismo, pero como no estamos tratando con ángeles, con bebé de pecho que usted lo lleva y lo trae, bueno, cuando le llora le cambia de seno, ¿cierto? Y ahí lo calma. No ha sido esto con la familia de este mundo. Entonces, en el proceso de la regeneración de este mundo, hemos tenido lo que denominamos la contrarregeneración. O sea, el deseo del gobierno del espiritismo de regenerar este mundo, y hay un reducto de la familia espiritual de este mundo que se ha dedicado a torpedear el proceso educativo que se lleva sobre ellos, incluyéndolos a ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es inevitable cuando en el artículo 4 el maestro nos introduce el concepto de la ciencia espiritista, usted debe comprender que incluye a la ciencia positiva, la que usted ya sabe que existe, movida por el gobierno del espiritismo, luz y verdad. Lo que pasa es que hasta la fundación de nuestra escuela, pues empezamos a comprender ese aspecto, que las ciencias no se dieron a la topa tolondra. Y aquí vamos a encontrar eventos donde podemos señalar el sostén de la contundencia que sobreviene cuando el gobierno del espiritismo tiene intervenido a un mundo. Eso no es de poca monta.
pero en la actualidad, y lo estamos registrando para que quede testimonio en 200 años, 1500 años, 5000 años y más allá, de que nosotros no solo explicamos de los eventos sobrevenidos, los que están en la historia, sino que también decimos de lo que va a ocurrir, porque nosotros los escribimos. O sea, lo que se escribe no es una predicción, porque nosotros no somos adivinos, ¿sí? Para que adivinamos el futuro. Para el espiritismo, luz y verdad, el futuro es el eterno siempre tiempo presente. O sea que no hay futuro. El gobierno del espiritismo, un evento que va a suceder, lo ve como presente siempre. Por eso dice que va a aparecer una bestia, ¿ya? Que va a tener esa bestia toda horrorosa, se le ve unos 10 cuernos. Entonces, para nosotros, a eso le llamamos como, de un evento que va a ocurrir, profecías. El gobierno lo ve como un hecho presente, para nosotros que demora en ocurrir. ¿Ven la diferencia? O sea que en el gobierno del espiritismo nosotros no adivinamos lo que va a ocurrir. Sencillamente se escribe para decir que van a ocurrir y para de contar. Entonces nosotros a hoy decimos con total responsabilidad, tenemos escrito lo que va a ocurrir. Ahora díganme ustedes, ¿quién hace la historia? El gobierno del espiritismo, luz y verdad. Cuando aparecen los prejuicios por delante, entonces es lo que entra a detener lo que es inevitable que ha de ocurrir. Pero aquí nos han dicho, en eventos tan significativos, o este año 8 de septiembre hicimos una tercera homenaje a la bandera universal y al ancla salvador. Aquí estamos viviendo desde Cátedra Luz de Sandino con intensidad. Nuestras efemérides, todas las estamos celebrando y las estamos viviendo. En la efeméride del 8 de septiembre del año 2014, nuestra hermana Marta Cecilia nos dice, en ese día tan hermoso y en esa celebración precisa en la que nos encontramos: opóngase quien se oponga, comuna de amor y ley va a haber en este mundo. Si está escrito que debe ocurrir, se ha de cumplir. Aquí no hay forma de que se nos vengan, así se unan y se nos vengan todos en gavilla, todos los ejércitos del mundo. No van a poder con lo que es inevitable que va a ocurrir. Y previa a eso debe ocurrir eventos que ya están escritos
que tienen que ocurrir. El materialismo científico le podrá llamar a eso determinismo. Bueno, y en ello han estado involucrados las ciencias en este mundo, que es lo que nos ha tenido a nosotros, que tenemos un espacio dedicado a ello. Y aprovechamos estas cátedras para encontrarle la lógica de esos eventos, ir nosotros acostumbrándonos de cómo hechos históricos tienen un sentido, que no ocurrieron por accidente. En la cátedra última sobre este tema afirmamos que para el siglo XVI ocurren una sucesión de eventos que cayeron masivamente sobre la religión católica, como respuesta de los acuerdos realizados en Sion en el año 1504 de nuestro tiempo, ¿no? De los tiempos que contamos para nuestro mundo. Donde encontramos a la bestia alebrestada, o sea, con mucha vitalidad. No había nadie quien pudiera colocarle un dogal. Eso tremendo. Surgieron en el año IV. Y para el siglo XV, ¿cuántos siglos van? Finales del siglo XV, 11 siglos, y no nada que se saciaba. Vean ustedes, tan hambriada como cuando surgió. En sus apetitos de sus bajas pasiones, y la humanidad de este mundo sufrió las consecuencias de eso, en la que el gobierno del espiritismo, luz y verdad canalizó que llevar a las fuerzas que se iban a mover en el mundo cuando ingresó de nuevo a tomar materia, que es una bondad de la justicia de nuestro Padre, para que los hermanos más cerreros de la familia primera hicieran afinidad con el resto, porque el objetivo de la justicia no es ir con el prejuicio de que se va a llevar por delante a más de uno. Eso hay que comprenderlo. Los que se van de este mundo se fueron, o los que se fueron de este mundo se fueron por su propia voluntad. La ley no los... O sea, llega un momento en el que se le dice, bueno, usted acepta o no la justicia. Y él sabe que tiene dos opciones. Le muestra nación, que es nuestra aspiración, ¿no? La aspiración de todos los espíritus que pertenecemos al sistema de Sion. Llegar algún día a Sion. Se dice, miren, hermano, hacia allá donde usted va si cumple con la ley. Y hasta este otro mundo
opuesto, vamos a decir, de oscuridad. Si usted no cumple, bueno, aquí no lo estamos obligando a decir sí o estamos obligándole a decir no, solo decida. Pero si dice no, no se va a quedar, qué pena, eso es inevitable. Entonces, no se va con no se viene con el prejuicio de que aquí va a haber, vamos a llegar con una motosierra, ¿cierto? Y a arrasar con todo lo que se le aparezca. No, así no funciona la justicia. Y el gobierno del espiritismo encauzó esas fuerzas que se instalaron de nuevo en el mundo. Para la época del Maestro Jesús de Nazaret ya habían ingresado, habían empezado a encarnar. Pero con lo que le sucedió al Maestro Juan y Jesús y luego a Esteban, ¿recuerdan a Esteban, ¿no? Murió apedreado, el apóstol Esteban. ¿Qué se determina en los consejos del Padre? Canalizarlos, moverlos, encauzarlos y que aprovecharan también para hacer afinidad con los de la familia en general de este mundo, con los de la familia primera y con los neptunianos, posteriormente con los hermanos de Saturno, ya instalados en este mundo. Vean ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Díganme ustedes, ¿quién fue? Gregorio VII. ¿Ah? Nuestro hermano Gregorio VII. El hermano introdujo algo que parecía como inofensivo, o a hoy se ve como inofensivo, que es el celibato. Vean ustedes. Este hermano pertenece al siglo XI y no es exagerado cuando el maestro nos dice que con el celibato se quería era acabar con la humanidad. Vean ustedes que ellos, en vez de aprender de las lecciones que le da la justicia, las usa para oponerse a la justicia. Como a ellos se les detuvo su proceso de encarnar en este mundo, que duró sus buenos siglos. A ver ustedes, más o menos, calculen cuántos siglos fueron o estuvieron ellos hibernando en la luna. Bueno, nosotros afirmamos que aproximadamente fueron 37 siglos que duraron lo más recalcitrante de la familia primera, que se mantuvieron. Los regresamos ¿a dónde? A el mundo de transición. Eso ya es una pena, porque cuando se viene un mundo primitivo al mundo de transición, eso es un galardón, un descanso, ¿no? Pero el que estando usted en el mundo de expiación y lo regresan al mundo de transición, eso es punitivo.
¿30 y cuántos siglos? 37 siglos. Y cuando regresaron, en vez de venir como calmados, como mostrando alguna arrepentimiento, no, vinieron fue a vengarse. ¿Y los Paganinis quiénes fueron? Los que sacaron la cabeza, Juan y Jesús. Vean ustedes. Y esa experiencia de la fundacional, de tener encausados a los hermanos y que se constituyeron como religión católica, no fue un error. Vamos a decir que no, es que eso fue un error, porque todo tiene aprobación del Padre. Por favor, para que suceda lo que se escribe, es porque el Padre le da la bendición a eso. De nuestra forma de ver el mundo y el universo, pues nos queda difícil comprender que el Padre es el que gobierna todo el universo. Porque el concepto de Dios que nosotros tenemos es el que hemos traído del mundo del prejuicio. Entonces, creemos que Dios es una decoración, ¿o no? ¿Decoración en dónde? En la mesa de noche, en las paredes, en los atrios. Bueno, y cuando aquel que dice que ya no es idólatra, ¿sí?, el concepto de ese Dios, que lo acepta como supremo, pero lo ve donde considera que no tiene acción sobre este mundo. Imagínense eso. Y resulta que no hay nada que el gobierno del espiritismo implemente en el mundo que no tenga la autorización del Padre. Entonces podemos decir que esa canalización de esas fuerzas que encauzar a los hermanos hacia una organización era para tenerlos observados y que se fueran como acomodando, mostrando inclinación hacia la autoridad de este mundo. Al primer chance, qué pena, pero buscaban la venganza. Y lo que hicieron estos hermanos fue sencillamente detener el progreso. Le dimos una buena y amplia atención a lo que ya sucedió en el siglo XV. Esos eventos ya están registrados en la cátedra de ayer. ¿Qué sobrevino a la formulación de el modelo de Copérnico, que luego se conoció como el modelo heliocéntrico? Y usted no puede perder de contexto que con la introducción del modelo de Copérnico en el aspecto científico, ¿no?, usted no puede perder de vista, repito, que el desarrollo de la ciencia va con los acontecimientos que van ocurriendo en su propio proceso, de tipo político, religioso, social, económico, de lo que ya usted puede leer en la historia.
Entonces, coincide, pero esa coincidencia no es casual, es causal. De lo que ya está determinado de los consejos del Padre, empezarle a reducirle todas las fuerzas a la religión, a la bestia católica, porque se le desgajó el primer cuerno. ¿En dónde? En Inglaterra con Enrique VIII. Le vino el cisma luterano, y de lo que ellos no se dieron cuenta, que le habían instalado una solitaria adentro, la compañía de Jesús. Esa fue la que vino a carcomerla con el tiempo. Nosotros registramos un personaje que con sus estudios entra a dar un jalón en el desarrollo de la ciencia que empezó a desarrollarse en el mismo siglo XV. No quiere decir que no se estudiaba en los siglos anteriores, pero cosas muy elementales, pero de trascendencia ninguna. Y es nuestro hermano Tycho Brahe. Yo voy a deletrearlo para que ustedes lo busquen en la herramienta de internet. T de tomate, la Y, la que llamamos la Y de yuca, ¿no? O la I de yuca, bueno. C-H-O. Y Brahe es B, la bidental, o la que llamamos la B de burro, la R, la A, la H y la E. Tycho Brahe, así lo pronuncian. Este es un hermano que nació a mediando el siglo XVI, 1546. Desencarnó joven, en 1601. Este hermano de la nobleza danesa, o sea, tenía abolengo nobiliario, y fue un gran observador de lo que hoy o en el mundo del prejuicio se le conoce como el cielo, el firmamento. Bueno, o sea, se especializó en la astronomía. Se le considera como el último de los grandes astrónomos de la era previa a la invención del telescopio. Y antes de él habían unas tablas de observaciones que se hacen de, vamos a decir, cielo para entender del espacio, ¿no? La observación del cielo.
y esas tablas ayudaban a predecir fenómenos astronómicos que podían hacerse a simple o a ojo pelado y con instrumentos que pudieran ayudarle al ojo, pero sabiendo que el telescopio no estaba todavía en uso. Tengo un gran respeto por esos hermanos, que eso es un avance desde el progreso del ser humano, que usted empiece a mirar hacia afuera. O sea, de lo que toda la vida nos ha mostrado la noche, ¿no? Las estrellas. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas noches no tenemos en la vida? ¿Y cuántas veces nos hemos dedicado a mirar el cielo? Y hay hermanos que se especializan en eso, parecen como si fueran parásitos, o sea que no hacen nada, porque si lo viera uno la mamá, que toda la noche usted la gasta mirando para el cielo, ¿sí? ¿Cuántas zarandeadas no le pegaban a uno porque dice, bueno, y usted quiere va a madrugar, y que de día duerma? Porque un investigador, por favor, le llegó la luz del día, y como se dice, ahí sí como el dicho, no es que le alumbre uno el día que empieza a trabajar, no, se fregó, porque se le acabó la televisión. Entonces son hermanos que con la caída de la noche, bueno, eso es una forma de decirlo, ¿no? Con la caída de la noche, para él eso es como tirarle un hueso carnudo a Pancho, que es mi mascota, ¿sí? Y empieza a mover la colita y empieza ahí comienza su trabajo. Y si observa el cielo toda la noche, dígame usted qué hace él de día. Eso mi mamá no se lo hubiera aguantado. Entonces, para una persona que no tiene recursos económicos, complicado, porque usted tiene que trabajar es de día, a menos de que sea celador, ¿no? Pero a un celador no lo dejan que ponga a mirar el espacio exterior. ¿Por qué? Bueno, lo roban y le preguntan, ¿y usted qué estaba haciendo? No, estaba viendo que apareció una estrella nueva en el firmamento. Señor, pero yo no le estoy pagando a usted para eso. Yo le estoy pagando a usted para que mantenga los ojos en la tierra. ¿No es así? Bueno, suena chistoso, y le pido disculpas a las generaciones futuras que han de escuchar. Bueno, con eso hay un testimonio que yo también soy o tengo sentido del humor, algo así. Entonces, en el caso de Tycho Brahe, con esta, en verdad, amados hermanos, es un reconocimiento que se le hace a ellos, porque gracias a ellos es que nosotros nos ubicamos en el espacio exterior, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero a mí, ¿qué me llena el saber que la Tierra gire o no gire? Que sea el centro o no sea el centro. ¿Eso con qué me lleva a mí el plato a la mesa? ¿Sí? Pero vean ustedes,
La astronomía es en los mundos de luz un área de conocimiento de la primaria de los niños y niñas de su mundo. O sea, ¿por qué es importante? Porque es importante que el niño y la niña crezca ubicado. ¿En dónde es que se encuentra? En el universo. Vean ustedes. Lo que nos faltó ayer en la cátedra sobre nuestro hermano Nicolás Copérnico, que el sistema de Copérnico ya como historia ya lo había sido trabajado. Lo que pasa es que de él solo se tienen unas referencias por otros autores, pero no un texto como sí se pudo rescatar de Aristóteles, como Aristarco de Samos. Él fue el que dijo que la tierra se movía, giraba. Y Aristarco de Samos es de los clásicos de la Grecia antigua. En el trabajo hecho y publicado póstumamente de nuestro hermano Nicolás Copérnico, él no menciona a Aristarco de Samos como referencia bibliográfica. Él trae a los antiguos y supongo que trae a colación a Claudio Ptolomeo, etcétera. Y Tycho Brahe lo que hace es tener un interés por la astronomía, pero tiene una influencia importante su tío, un tío de él, que no tenía hijos y le pidió uno a su hermano y le entregaron a Tycho Brahe de 1 año, imaginen eso, ¿sí? Pero se dio, ¿no? Y el tío lo influenció en la matemática. Y cuando él era sardino, por allá el 24 de agosto de 1563, mientras estudiaba en Leipzig, hoy Alemania, ocurrió un fenómeno astronómico que llaman la conjunción de Júpiter y Saturno, que estaba predicho por tablas matemáticas, tablas basadas en la observación de quienes desocupados, no parásitos, ¿no?, sino desocupados, se dedicaban a mirar para el cielo en la noche. Y siendo joven, Tycho Brahe, con el evento de 1563, Tycho Brahe tenía 17 añitos y el hermano se dio cuenta que había en las predicciones de las tablas ya establecidas en la observación nocturna del cielo, que las predicciones sobre la fecha de la conjunción estaban equivocadas en días e incluso en meses. Esto lo impactó a él, vean ustedes, lo conmovió, de 17 añitos. O sea, usted ve ahí a un espíritu
de progreso, que empieza a responder a sus intereses que previamente a nivel espiritual ya trae. Y el hermano comenzó a dedicarle tiempo, pero tiempo de lleno, a las observaciones del espacio. Y logró, amados hermanos, realizar un preciso catálogo estelar de 1000 estrellas, cuyas posiciones midió con una precisión muy superior a la alcanzada hasta entonces. En los registros que existen, 777 de esas estrellas con una precisión altamente superior. Y no estaba el telescopio todavía que pudiera él usarlo, vamos a decir. Tenía sus propios instrumentos, pero el éxito de él es la constancia con que se le pegó a hacer esas observaciones, con un gran ingrediente matemático de la época. Vean ustedes, John Napier le facilitó unas tablas que no se conocían en el momento, que hoy lo conocemos como la tabla de logaritmos, pero que le facilitaron como herramienta matemática al hermano Tycho Brahe. Vean ustedes cómo la matemática entra a jugar un rol importante en el desarrollo de la ciencia. De sus observaciones que se puede rescatar de nuestro hermano Tycho Brahe. Que los cometas no eran fenómenos meteorológicos como los rayos, ¿comprenden? Que, por ejemplo, un rayo es un fenómeno natural, meteorológico, ¿sí? Que pertenece al sistema de ¿qué? Y decimos que es atmosférico, al sistema de la Tierra. Se pensaba que los cometas pertenecían a eso que nosotros llamamos fenómeno meteorológico. Él dice que son objetos más allá de la Tierra. Vean ustedes que para nosotros hoy eso parece obvio, ¿no? Los instrumentos que él logró construir para hacer esas observaciones sencillamente se popularizaron en toda Europa. Vean ustedes el concepto de la refracción de la luz, tan importante en astronomía, y fue Tycho quien, como astrónomo, fue el primero en percibir la refracción de la luz. Elaborar una completa tabla y corregir sus medidas astronómicas desde este efecto, o sea, la refracción de la luz, para aplicarlo en sus observaciones astronómicas.
Ustedes dirán, bueno, como el hermano fue desocupado, pues vean ustedes, a la edad de 26 años, ¿qué año sería? 1572. Observó una supernova, y esto es un evento astronómico que para el siglo XVI fue revolucionario. ¿Por qué? Porque en esa observación, en lo que se conoce como la constelación de Casiopea, en esa época se creía en la inmutabilidad del cielo. ¿Y esa concepción de dónde viene? Es de tipo religioso. Y se creía que el cielo era inmutable. ¿De dónde viene la palabra firmamento, amados hermanos? Firmamento fijo. Y las estrellas apuntilladas, atornilladas. ¿Para qué? Para el entretenimiento de ¿quién? Del ser humano. Pero las estrellas no llegaron a entretenerlo a él, sino de aquellos que empezaron a llamarle la atención de eso que aparecía siempre de noche. Entonces, con esa creencia en la época de Tycho Brahe de que el cielo era hasta Tycho Brahe, ¿no? De que el cielo era inmutable, entonces tenían una premisa, y era de que la imposibilidad de que aparecieran nuevas estrellas, y le apareció esta, y resulta que con el paso de los días se hacía más brillante. A eso él le llamó a esta supernova, año 1572, supernova a hoy, ¿no? Pero vea de dónde viene el nombre. A él lo llamó como Estela Nova, estrella nueva. Claro que él no fue el primero en describir o en descubrir la aparición de esta supernova, pero lo que se le aduce a él es que hizo las mejores observaciones de su aparición y de la evolución de su brillo, a tal punto que le dieron el nombre de él, ¿no? Ahora, la evolución como parte de sus observaciones, amados hermanos, en la concepción del universo de Tycho Brahe. Él fue un lector muy acucioso de el Almagesto de Ptolomeo, pero en latín, de Claudio Ptolomeo. Entonces, Tycho Brahe, con base a sus observaciones, no rechaza del todo la concepción de Ptolomeo del movimiento de los planetas, pero tampoco abraza la de Nicolás Copérnico. Entonces lo que hace él es una transición de la teoría geocéntrica de Ptolomeo a la teoría heliocéntrica de Copérnico. ¿Cómo funciona esto? Vean ustedes que ni es agua, ni es chicha, ni es limoná.
Entonces, en la teoría de Tycho, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, porque es que es lo que vuelve que parece que el Sol es el que da, lo aparente, ¿no? ¿Sí? Entonces, él concilia en esa parte ¿con quién? Con Claudio Ptolomeo, en el que dice que el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol. Vean ustedes. Entonces, nuestro hermano dejó un legado con su tabla de la tabla de las más de 1000 estrellas que logró contabilizar, y en escena ya aparecía un personaje joven que llegó a oídas de Tycho Brahe, y es Johannes Kepler. Y Johannes Kepler llegó a ser como un ayudante de Tycho Brahe, pero Johannes Kepler tenía su bailao, era brillante, en calculista. Y el emperador Rodolfo II, que fue prácticamente quien lo instaló mejor a nuestro hermano Tycho Brahe, quien, para hablar del emperador Rodolfo II, nombra a Tycho Brahe como matemático imperial. En este caso, Rodolfo II era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Todavía nosotros no hemos entrado en detalle de ese concepto de Sacro Imperio Romano Germánico, y eso es para los domingos. Vean ustedes cómo llevamos nosotros nuestras cátedras. Y el hermano Rodolfo, ¿por qué tuvo tanta disponibilidad Tycho Brahe para observar el cielo? Vamos a decirlo así. Porque Rodolfo II lo nombra matemático imperial. Y vean ustedes, le ofrece una mansión y le permite escoger entre varios castillos para construir un nuevo observatorio, porque a él lo habían echado de Dinamarca. Mire, Federico II, a él le había dado una isla, la que se llama Elchben, pero luego desencarna el rey y le viene un sucesor, Cristian IV, y cuando recibe la corona Cristian IV tenía 11 añitos. Entonces unos nobles son los que prácticamente administran eso y le tienen vaina ¿a quién? A Tycho Brahe, y empiezan a quitarle los favores que tenía con su anterior rey, Federico II. Y cuando ya Cristian IV era adulto, le quitó todos los favores. Entonces, mejor dicho, le quitaron la isla que le habían entregado por documento Federico II, para que vea lo bien que andaba Tycho Brahe en la nobleza.
Rodolfo II tenía una inclinación, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Vean ustedes las contradicciones que tiene la vida. Le iba mal en política y en la guerra, pero tenía una bonita inclinación que apoyaba la ciencia, vean ustedes. ¿Y qué le hace? Y ya Tycho Brahe, como una personalidad en Europa, ¿sí? Es como que echen a el jugador estrella del Barcelona, a Lionel Messi, que lo echen del Barcelona, ¿sí? Entonces los mejores clubes del mundo van a querer echarle mano al hombre, porque es una personalidad, saben que es bueno en la materia. Lo mismo pasó con Tycho Brahe, lo echaron. Entonces Rodolfo II vio ahí una oportunidad bonita para su imperio y se lo echó al hombro, como se dice. Le ofreció una mansión y le permitió escoger entre varios castillos para construir un nuevo observatorio. Tycho Brahe escoge el castillo de Menaki, a 50 kilómetros, otros dicen que queda a 30 kilómetros de Praga. Pero la diferencia para nosotros no nos hace daño. Lo que sí es que el hermano tuvo toda la facilidad. Y las tablas de las más de 1000 estrellas que él hizo son un tesoro para que quien sabe de qué trata el asunto. Y esas tablas se le conocen como las tablas rudolfinas, por el emperador que al final le dio todas las posibilidades. Mire, era el niño bonito del imperio. Además de darle el castillo que él quisiera, de los que le dio para que escogiera, le dio una renta. Bueno, y haga lo que usted sabe hacer, ¿sí? Entonces le dieron el balón y empezó a hacer maromas con él. Pero el hermano tenía vamos a decir, fuera de la astronomía y la matemática, tenía un hobby, lo que llamaban la alquimia, y ahí se juegan con productos como el mercurio. Y en finales del siglo XX o siglos después de su desencarnación, mejor, examinaron los restos de él y de un cabello lograron, y ese cabello se conservó de lo que le caía trabajando en el laboratorio. Lograron conservar un cabello de él que se sabía que era de él, y con base en ese cabello lograron saber que la causa de la muerte de él fue por envenenamiento del mercurio. Se lo llevó joven, pero Kepler ya habían entrado en escena, Johann Kepler, que es el personaje para la próxima cátedra. Desde aquí nosotros le damos reconocimiento a Tycho Brahe por su trabajo. No olvidemos ese nombre, porque estamos mencionando científicos que los vamos a mencionar aquí para hacerle una sugerencia al Padre. Pero el agradecimiento y el reconocimiento a Tycho Brahe también va para todos los seres humanos que desde la antigüedad
empezaron a observar el cielo para tratar de entender lo que había ahí, con sus aciertos y sus desaciertos. Nosotros no podemos decir que Claudio Ptolomeo era bruto, no, sencillamente falló en el cálculo. Malo fue cuando se toma su concepto desde el punto de vista religioso y quien piense distinto a ese concepto lo pelaban. Bueno, Johannes Kepler. Luego el apellido es único. Se coloca Kepler con K, K-E-P-L-E-R, y encuentra al personaje, Johannes Kepler. Paz y amor para todos.